antes y me decías que algunos estudiosos de la teoría democrática dicen en realidad las democracias perviven a pesar del electorado y no gracias al electorado. Muchas personas que se han dedicado a estudiar los mecanismos de democracia directa, entre ellos está el referéndum, tienen la siguiente tesis: es que los mecanismos de democracia directa son útiles en la medida que no se usen. Una forma de analizar el asunto es: esos mecanismos están disponibles, pero justamente porque están indisponibles permiten a la democracia funcionar mejor que si no lo tuvieran, pero la gente no, o la ciudadanía trata de no usarlos, porque sabe que usarlos podría ser de alguna manera peligroso. Bien. Esa forma de pensar el asunto se relaciona con otra cosa que es la que te voy a decir ahora. Hay una corriente de teóricos de la democracia bastante importante, o muy importante, que hacen mella o se concentran básicamente en la idea de que los electorados son ignorantes, que el votante es un ignorante. Pero un ignorante no de manera peyorativa, sino en el sentido de que el votante no sabe, o tiene prejuicios, o sesgos cognitivos, o desinterés sobre las cosas verdaderamente importantes que la democracia está discutiendo o que los políticos están proponiendo. Por ejemplo, uno de los temas bien estudiados y preferidos de esta corriente es pensar, por ejemplo, que por qué los electorados son contrarios a las economías abiertas, digamos, ¿no? No hay ningún electorado, básicamente, en ningún país del mundo que mayoritariamente esté inclinado por economías abiertas. Todos los electorados votan o prefieren políticas económicas que cierren la economía. Proteccionistas. Cuando sabemos que en general, las políticas de apertura económica son beneficiosas para los electorados. Entonces, esta teoría lo que muestra es que dejar que el electorado tome decisiones concretas pueden estar supeditados a cierto grado de ignorancia o de sesgos cognitivos, que es lo que vos decís con lo del Brexit. Entonces, hay un peligro que la democracia directa, a través de un referéndum, tome ciertas decisiones sin haber estado de alguna manera tamizado o discutido por partidos políticos o por intermediarios, por filtros, que estén no exentos de sesgos cognitivos, pero sí al menos que sean capaces de procesar esos sesgos cognitivos, ¿no? Y esto vincula con el tema del dinero, porque finalmente si lo que necesita la democracia es que la gente elija, pero puedo yo, accediendo al dinero, influenciar en la opinión pública, entonces tendría en democracias directas posibilidades de inclinar la balanza hacia un lugar o hacia el otro en virtud del capital que manejo. Sí, sí. En el texto hay una parte que yo discuto con los partidarios de la democracia directa, por decirlo así, entablo un diálogo en donde yo muestro lo siguiente: aún en una democracia directa, absoluta, donde todos tomaran las decisiones todo el tiempo sobre todo, existiría la posibilidad de que las personas con dinero, personas ricas, puedan manipular la agenda de lo que hay que elegir, digamos, ¿no? O sea, puedo invertir para cambiar el orden de las prioridades de la agenda. En vez de discutir el tema A, discutimos el tema B primero. Entonces, lo que eso muestra de alguna manera es que, independientemente de si la democracia es directa o indirecta, es decir, democracia directa, todos toman decisiones sobre todo, o representativa, tal como la conocemos nosotros en la actualidad, el dinero se va colando por distintas ventanas en la discusión pública. Es evidente que el dinero es parte de cómo se conforma la opinión pública. Porque si yo tengo dinero para invertir en ciertos temas de la agenda, esos temas de la agenda van a adquirir más visibilidad. Entonces, yo ahí en el texto llamo de que hay como una especie de residuo en todas las democracias que es ineliminable. Y ese residuo está en la relación entre amigos, por un lado, porque, o sea, nadie puede impedir que personas ricas estén en partidos,
¿no? Y que apoyen ciertos candidatos, pero al mismo tiempo nadie puede impedir que a través de la libertad que tenemos las personas utilicemos nuestros propios recursos para incentivar ciertos tipos de agenda. Hay un malestar generalizado que se empezó a ser evidente en todas las sociedades, no solamente las periféricas como nosotros, sino las del primer mundo, por llamarlo de alguna manera, sobre los negocios, sobre los grandes negocios o monopolios tecnológicos. Por ejemplo, empezó una movida, por decirlo así, contra Facebook, pero también contra Amazon, contra eBay. O sea, hay un caldo de cultivo, hay una predisposición pública a empezar a ver estos actores con cierto recelo. Algunos llaman como el desencantamiento de las .com, en fin, como lo querramos ver. Entonces hay un caldo de cultivo. Creo que los políticos se dan cuenta de este asunto y entonces dicen, me monto sobre la ola, voy a surfear sobre esa ola. Pero también los políticos tienen un interés legítimo, por lo que hablábamos antes. Si el sistema de financiamiento de la política está montado sobre darle equidad o igualdad de oportunidades a los partidos y a los candidatos, evidentemente lo que hace Facebook es desequilibra esto. De alguna manera Facebook es un chivo emisario, porque en última instancia lo que está haciendo es lo que la gente haría en la medida que tiene la posibilidad de hacerlo. O sea, lo que hace Facebook es un canal de intermediación de lo que la gente haría bajo las circunstancias de que nadie se lo prohibiera. Como Facebook me permite invertir en esto, la gente lo hace. Claro, sí. Y lo hace. El problema es cómo cambian los escenarios. Quiero decir, lo hace hasta que recibe la presión necesaria y Zuckerberg cambia de opinión y dice, bueno, ahora entiendo que en verdad deberíamos ser regulados. Pero el punto es el siguiente. Ahí hay, en esta discusión, hay una cosa más profunda que es lo siguiente. Lo que Facebook muestra, ya sea porque fulano de tal, a título personal, coloca un post promoviendo un candidato, o un grupo de gente saca un anuncio publicitario, o un partido y un candidato, no dando a entender de dónde sacó el dinero, promociona una publicidad. Lo que Facebook coloca sobre la mesa es que hay muchas formas de manipular la opinión pública. Y eso es lo que los políticos británicos, y me parece que la opinión pública americana, está poniendo sobre el tapete. Oiga, lo que pasa es que los medios de comunicación o estas redes de contacto persona a persona y de mucho a poco y de poco a mucho, lo que muestra es que hay muchas formas contemporáneas, novedosas, de manipular la opinión pública. En las democracias latinoamericanas, desde hace mucho tiempo, nuestra democracia no puede solucionar el problema de la corrupción. Entonces ahí hay, en la mente de los ciudadanos latinoamericanos, hay una asociación entre corrupción, falta de honestidad y futuro incierto, etcétera, etcétera, etcétera. En otros países, en democracias más consolidadas, en los últimos años, digamos, desde la crisis de Enron de la eléctrica en Estados Unidos, los públicos se pusieron más atentos acerca de que los mecanismos regulatorios, de cómo los políticos tienen que vigilar a las empresas y al sistema de toma de decisiones privado, eso está sujeto a ciertos problemas. Hay un problema de desconfianza ahí. A partir de ese momento es como que se aceleró un poco más la preocupación por la corrupción. Lo que hay que entender es que una democracia funciona en la medida que es capaz de tener bajo raya, controlada, la falta de honestidad, que es un atributo de las personas. Las personas pueden ser corruptas o no corruptas, honestas o deshonestas, y el sistema, ¿cómo es? O sea, porque en la medida que tu sistema regule y vigile bien la falta de honestidad, vos te despreocupás por si fulano mengano es más o menos honesto o es deshonesto, porque el sistema lo va a poner en evidencia. Volcás la confianza en el sistema y no en las personas. Eso me parece que es un hecho fundamental. Cuando en América Latina la literatura hace énfasis en la corrupción, no está diciendo mi preocupación es saber si fulano, mengano, sutano es más honesto que otros. El sistema es incapaz de detectar los deshonestos y por lo tanto vigilarlos, castigarlos. Ahora, vos hiciste alusión a otro término, que es la mentira. Es que es más allá de la honestidad ligada con la corrupción. Bueno. La sensación es que la gente,
pienso en el 2001, que se vayan todos. Era como, no me mientan más. Bueno, Sean transparentes, digan la verdad. la mentira es un tema súper complicado en política. Las promesas de campaña, ¿por qué no suelen ser cumplidas después? Y hay miles de razones por las cuales no pueden ser cumplidas. Entre otras porque el político no sabe, cuando va a asumir el gobierno o cuando hace la promesa, en qué estado está el Estado, es decir, las finanzas públicas. Sí, Pero hay otro... Me veo tentado de preguntarte sobre el estado del Estado, pero hay otro problema. sigamos adelante. Hay otro problema. Es que cuando uno hace una promesa, uno parte del supuesto de que digamos, hay un conjunto de variables que se van a mantener en una dirección, van a tener ciertos valores, y eso puede cambiar. O sea, un gobierno, un candidato a presidente puede prometer ciertas cosas y luego cuando ejerce el mandato, el mundo cambió de dirección, hubo variables que cambiaron y por lo tanto no puede hacer frente a las promesas que tiene. De ahí que sea un poco ridículo esa estrategia que en muchos países sucedió, que es que un candidato va a ante un escribano público y hace declaración de 10 puntos de lo que va a hacer. Eso me parece